A esta hora de la mañana, ya a las 11:53 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día ser mejores. Pedimos excusas a nuestros queridos oyentes, tuvimos algunos inconvenientes técnicos y por eso no pudimos comenzar a la hora acordada a las 11:30. Gracias por su comprensión. Saludamos a nuestros amados oyentes que nos sintonizan y que se mantienen todavía conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas y también en nuestra emisora Pan de Vida. Para hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, y al igual que nuestro tema también es muy especial, también nuestro invitado de hoy, nuestro pastor Marco Tulio Biafra, desde Puerto Tejada, Valle del Cauca, en Colombia, se encuentra con nosotros esta mañana y también ha tenido paciencia para estar con nosotros mientras superamos estos problemas técnicos que son normales en este tipo de transmisión. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, pastor, muy bien, gracias al Señor. Dios ha sido bueno, acá aprovechando el calorcito, que a veces nos incomoda, pero bien, mi hermano, gracias a Dios, y con el deseo de poder disfrutar de este tiempo que Dios nos va a dar, y qué bueno poder saludar a la audiencia que también va a ser edificada a través de esta palabra. Qué bueno, querido pastor. Nuestro pastor entonces allá, todavía es en Puerto Tejada, ¿cierto, pastor? Más adelante ya nos explica por dónde queda, para nuestros oyentes de Colombia que posiblemente tampoco conocen, y nuestros oyentes que se encuentran en otros lugares del mundo. Hoy estamos tratando un tema importante en base al Salmo capítulo 13, superando la adversidad, teniendo en cuenta que adversidad es dificultad, es inconveniente, y sobre todo que adversidad viene de adverso, o sea, contrario. Cada vez que nosotros tenemos una actividad y nos sale contrario a lo que nosotros pensábamos, deseábamos, entonces lo consideramos un problema, lo consideramos una dificultad. Estamos acostumbrados, mi querido pastor, que todas las cosas nos salgan bien, y cuando no es así, entonces a eso le llamamos adversidad, lo que tuvimos ahorita en cuestiones técnicas. Esperamos que todo nos salga bien. Cuando nos sale contrario, entonces es una adversidad. Pero ¿cómo superar esa adversidad? Es lo que Jesucristo también quiere enseñarnos. Obviamente, confiamos en Jesucristo, sabemos que Él nos ayuda a resolver muchos de los problemas que se nos presentan en la vida, pero como Él no quiere que seamos inútiles, por lo tanto, Él también nos enseña para que nosotros podamos resolver ese tipo de inconvenientes. Hay muchas cosas por hacer y que a veces nosotros no lo entendemos. En este mundo solo hay dos tipos de personas: aquellos que tienen vidas de éxito y aquellos que tienen vidas de fracaso, no teniendo como concepto que éxito es que todo nos sale bien. No, éxito también consiste en superar estas pequeñas pruebas. ¿Y por qué decimos que solamente hay dos tipos de personas que tienen éxito y fracaso? Porque depende si yo puedo asimilar, si yo puedo superar la adversidad, el problema, eso que me salió contrario a lo que yo quería, entonces puedo tener éxito en lo que estamos haciendo. Si nos rendimos, si decimos, bueno, ya no se pudo, ¿qué sería lo que pasó? Tal vez Dios eso es lo que quería. Entonces nos limitamos en ciertas cosas y no podemos conseguir éxito en lo que nos hemos propuesto. Y cuando hablamos de éxito no solamente hablamos de dinero y de cosas, no, éxito en lo que tú estás haciendo. Quieres hacer una sopa deliciosa, estás en la cocina, pero tuviste algún tipo de adversidad, se fue la energía, se acabó el gas. Bueno, pero de todas formas, si sigues insistiendo vas a tener éxito en eso que te has propuesto, mi querido pastor. Bueno, yo creo que hay algo bien interesante en este salmo que me llama mucho la atención, y es muy pertinente. El título del tema es si nosotros ir bien para enfrentar la adversidad y enfrentarla como se debe. Siempre estamos esperando, como lo decía el pastor, que nos vaya bien, que todas las cosas no funcionen,
y que tengamos muy buenos resultados. Pero pues sinceramente esa no es la realidad de la vida. Y en este salmo, mirándolo todo en su contexto y sobre todo en el versículo 1, nos enseña algo bien interesante. Sí, es un clamor desgarrador de David en angustia, en la zozobra que él estaba viviendo, ¿sí? Pero que esa angustia al terminar el salmo, el versículo 6, se transforma en una profunda adoración, alabanza y exaltación a Dios. Entonces, qué interesante es poder mirar de que lo importante no es estar en la adversidad. Lo importante es cómo enfrentamos esa adversidad. Y lo más interesante, como lo describe este salmo, es saber de que Dios siempre está con nosotros. Nunca nos abandona y nunca nos deja. Así es. Tenemos el audio de mi pastor, se escucha abajo, no sé si de pronto tenga que ver allá con su micrófono, su celular. Igual ahí lo vamos a ver. Como dijo nuestro pastor entonces, Jesucristo no promete quitarnos ningún tipo de problemas, de dificultades, porque eso hace parte de la vida. Y nosotros lo miramos ahí en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Jesucristo no nos niega esa posibilidad, ya dijo nuestro pastor. Siempre que emprendamos un proyecto, cualquiera que sea, vamos a encontrar dificultades. No siempre las cosas van a salir como nosotros esperamos. Y por eso me gusta el concepto de adversidad, que es contrario, ¿cierto? Adverso es contrario, viene de adverso, de dificultad. ¿Por qué se convierte en una dificultad? Porque es algo que yo no esperaba, es algo contrario a lo que yo estaba esperando. Y el problema es que, como nos explicó nuestro pastor, la mayoría de nosotros los seres humanos como que nos preparamos para que todo nos salga bien. Decimos, nos vamos de vacaciones, nos vamos de paseo este fin de semana, alistamos maletas y ya lo damos por hecho que nos va a salir bien. Y por lo general nunca preveemos situaciones adversas, contrarias, porque muchas veces consideramos que eso es negatividad, que no hay que ser negativo. Pero en las fuerzas militares siempre se habla de un plan A, de un plan B. En finanzas, en administración, en contabilidad, hablamos de un margen de riesgo, ¿cierto? Pero cuando se trata de hacer nuestras cosas personales, no hablamos de un margen de riesgo porque creemos que todo va a salir a la perfección. Cuando vamos a hacer algún tipo de negocio, vamos a comprar algo, ya lo damos por hecho que tiene que salirnos bien y no estamos preparados para un no por respuesta, por decir algo. Eso viene, creo, mi pastor, es algo cultural en nuestros hogares. A nuestros hijos no los preparamos como para recibir un no. Y en la vida siempre vamos a recibir un no por respuesta, muchos no. Pero en casa nosotros de pequeños acostumbramos a nuestros hijos que todo tiene que ser sí, que lo que pidió eso se le tiene que dar. Y ahí es cuando empieza a tener problemas, porque en la vida siempre va a haber algo contrario a lo que yo creo, ¿sí? Por eso, ¿cómo superar ese tipo de adversidades? La primera sugerencia que nos hace es: no creas que estás solo. El problema es que muchas veces nosotros nos aislamos, creemos que nadie nos puede ayudar, creemos que nosotros podemos, solos somos autosuficientes. Versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Aún nosotros, siendo cristianos, muchas veces en esos momentos de dificultad, creemos que Dios nos ha dado la espalda, que Dios no nos escucha, que no podemos contar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y el sentirnos solos agrava el problema y no podemos salir de esta dificultad. Entendamos que no estamos solos, hay personas que pueden ayudarnos, pero parte de esos complejos que a veces tenemos es que nos da vergüenza pedir ayuda, nos da vergüenza estirar la mano y decirle: ayúdeme, no puedo, soy incapaz, pero creemos que eso no podemos decirlo, mi querido pastor. Gracias, mi pastor.
Yo puedo encontrar aquí algo muy interesante en todo lo que está viviendo David en este salmo y específicamente el verso 1, ¿sí? Y es que algo que él nos muestra y nos enseña es un viaje de ir de la angustia a esa sensación de abandono, pero termina este salmo enseñándonos algo, lo importante y lo básico es una total confianza en la misericordia de Dios. En este salmo uno puede percibir la victoria de la fe, ¿sí? Porque a pesar de el afán, la ansiedad, nos enseña a confiar en Dios y a esperar, ¿sí? Y la tercera cosa es que nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, nos da una visión más clara y más profunda de quién es Dios y cómo Dios está obrando y está actuando a nuestro favor. Dios siempre ha prometido en su palabra que Él nunca nos dejará. Entonces la oración cambia entonces en nosotros el lamento en esperanza. Qué interesante es poder ver de que David expresó todas sus emociones y sus sentimientos delante de Dios a través de la oración. Y al expresar sus sentimientos y sus sensaciones y ese sentir de abandono y de soledad de Dios, se convirtió en una oración muy importante, muy fundamental en la vida de David. Cuando uno mira el versículo 1 y versículo 2, se encuentra que la palabra hasta cuándo se repiten 4 veces. Eso habla de la situación en la cual David estaba viviendo, ¿sí? Estaba en ese profundo desconsuelo, pero a pesar de todo ello, que David estaba experimentando y expresando sus emociones y sus sentimientos, hay algo que a David, en ese versículo 1, hay algo que a David lo lleva a tener un enfoque diferente de cómo ver las cosas y entonces comienza a verla de una manera adecuada, ¿sí? Y para no adelantarme en el orden que llevamos, entonces algo que yo encuentro es cómo David expresa sus sentimientos en la oración, pero este sentimiento que él expresa en la oración de abandono, en lugar de llevarlo a la frustración y otras cosas, lo está llevando a una reflexión profunda en su vida interior para mejorar, para cambiar, ¿cierto? No lo está llevando ni a la desilusión ni a la culpa, sino al contrario, lo está fortaleciendo en su vida interior, ¿sí? Porque él está diciendo en el versículo 3, creo que es, le está diciendo al Señor, bueno, abre mis ojos, alúmbrame, ilumíname. Y qué interesante, me parece muy significativo lo de este versículo 1 para David, ¿sí? Así es, querido pastor. ¿Qué problema cuando nosotros creemos que Dios no nos escucha, que los demás no nos escuchan? Pero como dice nuestro pastor, cuando yo entiendo que Dios está conmigo, que Dios me escucha, que Jesucristo no me ha abandonado, entonces mi oración tiene sentido, ¿cierto? Porque no hay nada más triste para una persona, es hablar con alguien creyendo que no le está escuchando. ¿Sí? Que es lo que sucede habitualmente con nosotros, con las demás personas, muchos con las parejas, que está con su celular, está metido en Facebook y que por más que le hable la esposa, el esposo no le escucha y ella sabe que él no la está escuchando y eso para ella es desesperante. En algún momento también el salmista siente que tal vez Dios no le escucha, pero como dice nuestro pastor, inmediatamente reflexiona y dice, no, sí me escucha. Y cuando yo entiendo que sí me escucha, entonces la oración cobra sentido. El hablar con las otras personas cobra sentido también. Qué importante entonces lo que nos explica nuestro pastor. Nosotros sabemos que Jesucristo nos está escuchando a pesar del problema, la dificultad, y automáticamente mi forma de hablarle a Dios cambia porque ya tiene esperanza. De esto podríamos aprender para aplicarlo en nuestra vida diaria. Qué importante que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos sepan que los estamos escuchando, que
que ahí estamos, que estamos a su lado. Que bueno, que tal vez estoy con el celular, pero le estoy prestando atención, porque lo doloroso para nuestros seres queridos es que nos vean tan metidos en las redes que aunque lo tengamos cerca, aunque estemos cerca, no lo escuchemos y ellos sepan que no los estamos escuchando. Como dice nuestro pastor, aquí la cosa cambia cuando el salmista dice, no, sí, él me escucha y qué agradable cuando sucede así, porque ese diálogo tiene una esperanza, ¿cierto? Y nuestros oyentes, no importa la adversidad, la dificultad, que las cosas no salgan como estábamos esperando, pero debemos saber que Jesucristo siempre está con nosotros, que Él siempre nos escucha, que posiblemente no impide que vivamos la situación difícil, porque de eso aprendemos, de esos problemas, de esas dificultades aprendemos. Hay una diferencia siempre entre las personas de éxito y las personas de fracaso, así seamos cristianos o sea del mundo secular. Las personas de éxito se han acostumbrado a ver en los problemas oportunidades para avanzar, oportunidades para cambiar. Hay algo que debo cambiar. En cambio, una persona de fracaso, por lo general, en el mismo problema, mira un obstáculo, ¿cierto? Entonces, aquí el salmista no mira como obstáculo, sino como oportunidades de replantear y de afianzar su esperanza en Jesucristo, mi querido pastor. Sí, yo creo que hay algo que hay que entender, es que la misericordia de Dios sostiene la espera impaciente que a veces uno puede tener en la vida, ¿cierto? Y pues como yo siempre lo he dicho y lo he creído, y en eso he visto la victoria en la mano del Señor, es que la adversidad hay que enfrentarla con altura, ¿sí? Y para ello tenemos que mirar como Dios ve, ¿cierto? Si seguimos mirando como todo mundo ve y hacemos de la adversidad solo tragedia, y no enseñanza, hacemos solo de la adversidad pérdida y no ganancia, entonces va a ser muy difícil de poder cambiar. Entonces yo sigo insistiendo en que hay que cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de mirar las cosas, hay que verlas como de la forma correcta, ¿cierto? Yo puedo estar viendo un panorama hoy o en este momento de una manera adversa, contraria, que no me cause sensaciones agradables, pero eso puede cambiar en un segundo o en una hora o en un minuto. En el Salmo 30, versículo 5 dice que en la mañana o en la noche puede ser la adversidad, pero en la mañana viene el regocijo, la alegría y el gozo. Entonces todo tiene que ver con todo eso. Ahora, Dios nos permite a nosotros experimentar la tristeza, ¿cierto? En momentos de adversidad flora entonces la tristeza. En medio de esas circunstancias nos acompaña a nosotros muchas cosas, ¿cierto? Muchas sensaciones de dolor, de pérdida, bueno, pero una buena reflexión en Dios nos da fortaleza a nosotros, ¿sí? Así es, querido pastor. Muchas cosas entonces que nos enseña este pasaje acerca de poder enfrentar, salir de esa adversidad. Alguna de ellas, que también tiene que ver con lo espiritual y lo secular, busca una razón para alegrarte, y ya nos dio algunas nuestro pastor. ¿Cómo estás mirando el problema? ¿Desde qué óptica lo estás mirando? ¿Desde un punto de vista de aprender o de frustración? Versículo 5 nos dice más: yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, ¿cierto? Hablando de salvación en lo espiritual, hablando de la protección de Dios también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Pero ¿cuál es mi actitud? Acá nos dice, bueno, yo me alegraré, porque yo sé que tú estás conmigo, porque yo sé que las cosas van a cambiar, porque yo sé que la situación no va a ser para siempre. El adagio popular dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y sabemos que la noche pronto
terminará y habrá un nuevo día, un nuevo amanecer en nuestra Colombia amada. Para algunos lo que está sucediendo es catastrófico, para otros hay esperanza. Depende cómo lo veo, como dice nuestro pastor. Si yo veo las cosas desde un punto de vista negativo, aún las cosas buenas para mí pueden ser malas. Por lo tanto, todo depende de esa forma de mirar las cosas. Yo puedo mirar el problema desde arriba para ver lo pequeño, que es lo que nos enseña Jesucristo, o puedo mirarlo desde abajo y entonces lo voy a ver mucho más grande, lo voy a sobredimensionar. Es que hay personas, mi querido pastor, que mientras uno mira ese problema, dice, bueno, pues no es como tan grave, ¿no? Pero ellos lo ven mucho más grande. ¿Sí? Y si yo lo veo grande, lógicamente me voy a limitar en muchas cosas, no voy a poder actuar, voy a tener muchos temores para poder actuar. Entonces, cuando hablamos de adversidad, estamos hablando simplemente de cosas contrarias a lo que yo estaba esperando. Y debemos acostumbrarnos que en la vida siempre van a salir cosas contrarias a lo que yo espero. No hay proyectos 100% seguros, no hay cosas que yo vaya a hacer que me garantice que me van a salir al 100% perfectas. Por lo tanto, siempre. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado, y eso es una forma de ver también, nos hemos acostumbrado a que todas las cosas nos tienen que salir bien. Aquí estamos hablando del salmista que no es que no creyera en Dios, creía mucho más que nosotros. Su fe, su esperanza era superior, pero a pesar de eso estaba experimentando dificultades. Por lo tanto, el hecho de que nosotros seamos cristianos, de que nos congreguemos, que le sirvamos incluso a Dios, no es garantía de que no tengamos que pasar problemas. Solamente que con Jesucristo aprendemos a verlo de otra forma. Como dice nuestro pastor, aprendemos a verlo, pero con esperanza. El problema es cuando ya no hay esperanza. Por eso bien dice, si se acaba la esperanza, se acaba todo, ¿cierto? La esperanza es la que nos mantiene vivos, es la que nos mantiene con ganas de seguir luchando a pesar de la adversidad, mi querido pastor. Sí, la adversidad nos permite conocernos a nosotros mismos. La adversidad nos permite conocer el nivel de fe, pero la adversidad nos permite también conocer a Dios y nos da la capacidad y la habilidad de poder evaluar y examinar esa adversidad. Si esa circunstancia que estoy viviendo o experimentando es para mi crecimiento personal y en todos los aspectos, o sencillamente esa adversidad buscaba destruirme, dañarme, y entonces necesito recurrir a otras armas para cómo salir adelante. Ahora, si yo estoy solamente pensando en mirar la adversidad, pero no superarla, pues sencillamente tengo que quedarme allí, quejándome, lamentándome, aguantándome, pero creo que el ser humano tiene unos recursos muy importantes que Dios le ha dado a la vida del ser humano, y algo que de ello depende es que tener una mentalidad muy fuerte. Es que en medio de la adversidad, usted y yo aprendemos a derrotar los temores, los miedos, la inseguridad. Nosotros aprendemos a avanzar porque nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a Dios. Nuestro nivel de fe, en lugar de caer, crece, ¿sí? Y en medio del entorno que usted y yo vivimos, sabemos que hay entornos que no son hostiles y otros son demasiado hostiles. Y necesitamos aprender a crecer y a vivir y a sobreponernos en medio de esos entornos hostiles. Allí donde se puede decir que somos exitosos, cuando hay un contexto o un terreno muy hostil y las adversidades afloran alrededor nuestro. ¿Cómo sobresalir de ello en lugar de salir derrotado, herido y frustrado? ¿Cómo salir de ello victorioso y preparándonos para poder conquistar algo que otros no quieren ver, ni pueden ver, ni siquiera quieren enfrentar, porque sencillamente se dejan vencer de cualquier circunstancia alrededor de su vida, ¿no? Como dice nuestro pastor, ¿cómo veo las cosas?
Y me parece interesante y me acuerdo, mi querido pastor, en estos días estaba mirando con mis hijas una película de dibujos y eran dos animalitos pájaros que iban por el bosque y cuando uno de ellos pasaban por cerca de excremento y entonces dice, lo empieza a untar de excremento al otro y el cochino degenerado, ¿por qué me echas eso? No seas sucio. Cuando viene como un águila y entonces cuando se lo iba a comer él, porque como estaba untado de excremento, no lo miró, no lo detectó y siguió de largo. Y entonces, wow, dijo, claro, pues el excremento me protegió de esta águila. Y se lavaron, se limpiaron, se fueron. Y cuando en otra ocasión, más adelante, la misma águila se lo iba a comer, y entonces ahora él, que ya entendió, gritaba, échame excremento, échame popó, porque ya no miraba la situación como la miró anteriormente, que le parecía algo sucio, algo cochino. Ahora él mismo gritaba que le untara de popó porque sabía que eso lo iba a proteger de esa águila. Y lo mismo sucede con nosotros y me parece importante esta película por lo que explica nuestro pastor. ¿Cómo veo yo la situación? En un principio él miró como algo sucio que le echara excremento, pero después miró que eso era necesario para proteger su vida. Y asimismo es la vida, ¿cierto? Es como yo veo. Mientras otros lo ven como algo desagradable, nosotros podemos verlo como una oportunidad para avanzar, para crecer. Y cuando yo entiendo eso, entonces cambia automáticamente mi actitud, que es lo que sucede en el versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces ahora yo entiendo que esa adversidad fue para bien. Ahora yo entiendo como José, cuando los hermanos le dijeron, perdónanos porque te vendimos, y él dijo, no, ustedes no me vendieron, ustedes no me trajeron acá, fue Dios que me trajo acá para preservar vida, para cuidarlos a ustedes. José ya entendió por qué estaba pasando adversidad en ese momento, por qué llegó a ser esclavo, por qué yo estuve en una cisterna, por qué estuvo en una cárcel. Cuando yo entiendo esas razones, entonces cambia mi actitud. El problema es cuando yo no entiendo, entonces empiezo a pelear con la vida, empiezo a pelear con Dios, empiezo a pelear conmigo mismo. Empiezo a decir, bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Qué hice de malo? Y empezamos a verlo como un castigo. Mi querido pastor, este es el problema. Cuando tenemos algún tipo de adversidad, no lo vemos como algo natural y normal en la vida, sino como un castigo. ¿Pero yo qué hice? ¿Pero por qué a mí? ¿Y será que me equivoqué en algo? Y me empiezo a sentir culpable, como nos explicaba. No, son cosas que hacen parte de la vida y de conseguir lo que nosotros nos proponemos. Por eso me llamaba la atención esta película y por eso me acordé. En un principio para él era algo desagradable que lo untara de excremento, pero después él entendió el por qué era necesario hacerlo. Entonces ya no le parecía tan feo, sino que ahora cambió su actitud. Y eso mismo pasa con nosotros, cuando entendemos el porqué de esa adversidad, el porqué de lo que estoy pasando eso, entonces mi actitud cambia, mi querido pastor. Sí, yo creo que a veces necesitamos procesar cada cosa y algo que lo digo por la vivencia que he tenido, los pocos años que Dios me ha permitido vivir es que eh, cuando hay adversidad algo se rompe en nuestro interior, ¿sí? Yo a eso le llamo la soberbia, ¿sí? Vuelve esa sensación de impotencia, de incapacidad. Pero eso que se rompe dentro de nosotros nos lleva a reflexionar, a hacer una reflexión muy profunda en nuestro interior y a mirar qué cosas sí realmente están funcionando y qué cosas realmente no nos están funcionando. Y saber de que esa sensación de impotencia también nos ayuda a depender de Dios y a confiar en Él. El versículo 3 tiene una frase que me fascina mucho y es, alumbra mis ojos. Ah, David tuvo la sabiduría de saber de que aunque sentía tanto dolor, tanta tristeza, ¿sí? Se dio cuenta de que no estaba viendo la realidad de lo que estaba sucediéndole a él, ¿cierto? Él reconoce algo, es que su visión está nublada y oscura.
Y entonces por eso él clama a Dios, alumbra mis ojos. Creo que debe ser nuestra oración, nuestro clamor, de que cuando estemos metidos en una circunstancia de esa, en lugar de solo contemplar la adversidad, el problema, como lo dije ahora, hay de adversidades a adversidades, ¿cierto? Pero en lugar de solo contemplarlo, yo creo que debemos decirle a Dios que alumbre nuestros ojos, ¿cierto? Esta oración que hizo David es una oración que nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos que la luz de Dios brille sobre nosotros, ¿sí? Necesitamos que su sabiduría, su conocimiento, ¿cierto?, se imponga frente a nuestros temores, frente a tantas circunstancias, ¿cierto? Y no importando qué problema sea o cuán grande sea la adversidad, ¿sí? Deberíamos gritar esta gran oración, ¿sí? Lo que hizo David, alumbra mis ojos. David sabía que estaba en la adversidad, sabía lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, pero en su interior él sabía también algo, y es que no estaba viendo todo claramente, ni estaba viendo completamente todo lo de las circunstancias. Entonces, creo que es bueno poder pensar en todo ello. Cada vez que nosotros estamos en un tipo de adversidad de problema, lo que nos explica nuestro pastor, tal vez no estamos viendo más allá, tal vez no estamos viendo lo que Dios nos está enseñando, y eso hace que muchas veces tomemos malas decisiones, porque no estamos viendo, porque creemos que tal vez Dios no nos está ayudando. Hablaba con mis hijas, y digo mis hijos porque mi yerno es como un hijo. Entonces, bueno, están en proyectos de comprar casa y algunos negocios no se han dado. Entonces, bueno, muéstrame, ábreme los ojos, porque tal vez yo estoy empeñado en comprar en ese sector, tal vez yo estoy empeñado en comprar en este momento. Y Dios me está diciendo todavía no es hora, espera un momento, o no es en ese sector que estás buscando, pero a veces yo no veo más allá. Y como dijo nuestro pastor, a veces mi terquedad, no es que yo quiero, es que es ya, eso hace que yo no vea. Qué bueno que nosotros tomemos un tiempito para poderle decir a Dios, Dios, abre mis ojos, posiblemente, y no posiblemente, lo más seguro es que yo no estoy viendo lo que tú me estás queriendo mostrar. Y en cada problema, en cada dificultad, hay algo, ¿cierto? Hay algo que nos quiere mostrar, y por eso qué interesante este versículo que nos explica nuestro pastor. Alumbra mis ojos. Y mira que dice, más que abrir los ojos, alúmbrame, porque puede ser que yo vea, puede ser que yo tenga mis ojos bien, pero no estoy mirando hacia el camino por donde Dios me está queriendo llevar, ¿cierto? Alúmbrame. A veces en una noche muy oscura, ¿qué necesitamos? Una lámpara, una linterna, algo que me guíe. No porque esté ciego, sino porque el camino no lo veo. Y tal vez es un camino nuevo que estoy transitando. Es un camino que tal vez no conozco, ¿cierto? Dios me lleva por caminos que nosotros no conocemos, por caminos que Él nos quiere llevar para nuestro bien. Pero como para mí es desconocido, entonces yo lo veo como algo malo. Por eso, alúmbrame, Señor, alúmbrame, porque si no me alumbra, pues me puedo estrellar. ¿Cuántas veces nosotros nos estrellamos con cosas que no eran buenas para nosotros? Tomamos malas decisiones y nos pegamos que estrellar. Y después nos quejamos con Dios. Entonces, qué bueno lo que nos explica nuestro pastor, que nuestras oraciones no solamente sea, Señor, prospérame, Señor, dame, Señor, mira, sino alúmbrame, porque posiblemente la respuesta ya me la diste, pero yo no la estoy viendo. Posiblemente ya la solución está ahí hace rato, pero yo no la veo, porque yo quiero otras cosas, porque mi mente está nublada por mis propios deseos y proyectos, y no le doy espacio a Dios. Mi querido oyente, posiblemente esta mañana Dios quiere mostrarte algo que la terquedad de cada uno de nosotros no nos permite ver. Por eso qué bueno que podamos decirle, Señor, te estoy pidiendo muchas cosas,
te pido trabajo, te pido empleo, te pido prosperidad, te pido salud, pero hoy quiero pedirte que alumbres mi camino, que le des luz a mis ojos, porque no estoy mirando lo que tú tienes para mí. Y qué bueno que nosotros podamos ser sinceros con Dios en ese aspecto, que digamos, Señor, yo no estoy viendo, no veo. Porque aquí miramos, como ya nos explicó nuestro pastor, una oración muy sentida, donde al principio sí se lamenta y se queja, reconoce su situación. ¿Y por qué nosotros no poderle decir, Señor, la verdad no estoy bien, no veo la respuesta, no veo lo que tú me estás enseñando? Alúmbrame, muéstrame por dónde debo o qué debo hacer, mi querido pastor. Sí, gracias, pastor. Yo creo que algo que de la adversidad debemos salir fortalecidos, ¿cierto? Y debemos salir fortalecidos frente a nuestros enemigos, sean nuestros enemigos internos, porque son cosas, pues, en la adversidad todo se revuelve, ¿no? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo se revuelve, son enemigos externos, ¿cierto? Pero a veces muchas de las cosas que nosotros podemos estar viendo como adversidad tienen que ver con nuestros conflictos internos que hay en nuestro interior. Pero algo de ello que tiene que suceder es que debemos salir fortalecidos. El versículo 4 dice, porque para que no digan, mis enemigos lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Ese sentimiento de abandono no solamente viene porque Dios me dejó, sino también por cosas que yo puedo estar creyendo, ¿cierto? Yo siempre describo esto, ¿cierto? Debemos derribar esas falsas mentiras que a veces uno se ha creído cosas que no son y que no están sucediendo alrededor de nuestras vidas. Y que si somos muy débil de mente y de una fe muy débil, pues sencillamente vamos a hacer de esa adversidad tan pequeña algo enorme y grande. Y vamos a ver solamente la derrota y vamos solamente a ver cómo las cosas de alrededor y las circunstancias nos están venciendo. Pero bueno, la victoria y el éxito es que nosotros debemos salir fortalecidos en cualquier momento adverso, en cualquier dificultad. Nosotros tenemos que salir fortalecidos. Sí, tenemos que levantarnos. Cuando nos caemos, lo más importante no es caer, es levantarnos. Y cuando nos levantamos, tomamos decisiones. O me quedo ahí donde me tropecé y me caí, o sencillamente me levanto y sigo hacia adelante y logro las metas y los objetivos que he tenido, ¿cierto? Pues bueno, es vergonzoso que me caiga y me vean las personas y se rían y se burlen, sí. Pero eso no es lo interesante. Lo importante es cómo me levanto y puedo sobreponerme a eso y seguir adelante. La vida sigue. Y yo tengo que conquistar y vencer todas las adversidades que estén alrededor de mi vida. Allí tiene mucho que ver mi relación con Dios, tiene mucho que ver también cuánto me conozco y cuánto deseo salir adelante, ¿cierto? Hay personas que antes de entrar a la batalla ya están derrotados o ya le entregaron el poder al enemigo, entonces es difícil, muy difícil así. Pero nosotros debemos entender que cada que voy a una batalla debo mirar que no soy yo el que voy a ser conquistado, sino que soy yo el que voy a conquistar al enemigo, a pesar de las adversidades. Así es. Cuando yo entiendo entonces todo eso que nos explica nuestro pastor, entonces podemos darnos por victoriosos y mira como él dice, ¿cierto? Dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Aún él estando en la situación, él ya se considera un victorioso. Él sabe que con Jesucristo las cosas pueden cambiar. Y por eso en el versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. O sea, a pesar de que las cosas no me están saliendo como yo esperaba, pero yo sigo confiando en tu misericordia. Yo sigo creyendo en que tú vas a hacer algo y eso hace que mi corazón se alegre, ¿cierto? Qué agradable es entonces poder estar en la adversidad, pero alegre. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué ellos están pasando por tremendo problema y por qué están alegres?
porque eso hace parte de mi creencia. Yo sé que aunque esté pasando por este momento de dificultad, pronto las cosas van a cambiar y eso me da alegría porque tengo esperanza, ¿cierto? De lo contrario, de nada sirve decir yo tengo esperanza de que las cosas van a cambiar, pero sigo en la misma amargura, porque yo puedo orar a Dios, yo puedo creer en Dios y vivir en amargura, o puedo creer en Dios, confiar en Dios, vivir todavía la adversidad, pero con alegría, con esa alegría que me da la esperanza, con esa alegría de saber que, como dijo nuestro pastor, mis traumas no me van a vencer, ¿cierto? Porque ese es el peor enemigo que podemos tener. Los de afuera, bueno, sabemos que Dios mismo se encarga de ello, pero como nos explicaba nuestro pastor, esos complejos que yo puedo tener, esos traumas, esa inseguridad que muchas veces termina dominando al mismo cristiano, ¿sí? Y se da por derrotado y no sigue luchando, no lo sigue intentando, sino que se da por derrotado. Y al darse por derrotado, obviamente toma la decisión equivocada o lleva al fracaso y después le echamos la culpa a Dios, mi querido pastor. Sí, yo creo que, bueno, en la experiencia ministerial he vivido cosas muy importantes, ¿cierto? Y pensando en el versículo 4 y en el versículo 5, hay personas que viven en su interior, tienen demasiado conflictos y necesitan una sanidad interior y algunos hasta una liberación, que hay un rompimiento de parte de Dios para traer gozo a su corazón. Creo que el enemigo es muy astuto y establece algunas mentiras en la mente de las personas desde muy pequeño. Y aunque son mentiras, las personas las repiten una y otra vez sobre sí mismo o sobre otras personas o sobre su forma de ver la vida, y entonces las convierten en verdad, aunque una mentira nunca será verdad. Y allí es donde está diciendo David la última parte del versículo 5, dice: mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Es ir mucho más allá de la esperanza, es mucho más allá de ir y ver a través de la fe cosas. Nuestras emociones nos traicionan, nuestras emociones nos pueden llevar a ver y a sentir cosas que no están sucediendo. Para ello necesitamos la sanidad interior, para ello necesitamos una limpieza diaria, y pues quién más que el Espíritu Santo pueda hacer ese proceso en nuestra vida interior y llevarnos a crecer y a confiar cada día más en Dios, pero sobre todo también a creer en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Hay personas que no tienen una identidad muy fuerte ni muy clara de sí mismos. Entonces caminan por la vida no como victoriosos, no como conquistadores, sino como personas derrotadas. Por eso el versículo 6 que es complemento, ¿no es cierto?, de ese 5, donde si ya cambia mi perspectiva, si cambia ya mi forma de ser, no solamente habrá un corazón alegre, sino que cantaré mi actitud, mi forma de pensar, de actuar, todo empieza a cambiar. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él está convencido de que así todavía no haya conseguido lo que esperaba, sabe que es para bien. Y cuando el corazón está alegre, cuando la actitud cambia, todo cambia. Y no porque sea de manera mágica, sino porque, como nos explicó al comienzo nuestro pastor, yo cambio mi manera de ver. Y a ese problema no lo veo como un problema, sino como una oportunidad. Eso que no pude hacer hoy, ese negocio que hoy no pude llevar a cabo, ya no lo veo como un problema, ya no digo que de a malas, como dice el mundo, no, sino que lo veo como una oportunidad. Algo tengo que corregir, algo tengo que cambiar, algo tengo que fortalecer todavía. Bueno, Dios es un Dios que nos lleva por diferentes procesos y que muchas veces nosotros no lo entendemos, porque estamos acostumbrados a la inmediatez. Ya, tengo que hacerlo hoy. Y si no es hoy,
entonces es porque las cosas no funcionaron. Si no fue hoy, es porque entonces Dios ya me dejó solo. Es que si no es hoy, entonces ya no va a haber otra oportunidad. Pero cuando yo creo en Jesucristo, confío en Él, cuando yo sé que no hay nada que suceda sin el consentimiento de Él, y aún las cosas difíciles en mi vida, ya es que a veces, mi querido pastor, ni siquiera son cosas difíciles, a veces ni siquiera son adversidades, sino que estoy acostumbrado a que todo tiene que hacerse como yo quiero. Y cuando las cosas no son como yo quiero, entonces es contrario, ¿cierto? Y por eso decimos, es que me lleva a la contraria. A veces sentimos que Dios me lleva a la contraria, que el mundo me lleva a la contraria, que los demás me llevan a la contraria. Y entonces lo convierto en una adversidad, porque es eso, lo contrario. Estamos acostumbrados que todo tiene que salir como yo creo. Tengo que hacer las cosas como yo digo. Y muchas veces Dios me dice, todavía no es hora, espera, tranquilízate, respira, toma aire, pero nosotros no lo vemos así. Y cuando nos llevan la contraria, entonces lo hacemos a nuestra fuerza, en nuestra fuerza. Y eso es lo que nos pasa a muchos cristianos, creo, pastor. Cuando Dios no hace lo que yo esperaba que haga, porque muchas veces pareciera que los que mandamos somos nosotros. Cuando Dios no hace lo que yo esperaba que hiciera, entonces lo tomo como una adversidad, como algo contrario, y termino haciéndolo a mi manera. ¿Cuántos siervos de Dios, por no esperar, hicieron las cosas a su manera? Saúl mismo perdió su reinado eterno. ¿Por qué? Porque no esperó y hizo las cosas a su manera. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, empezamos a fallar. Y entonces convertimos eso que simplemente era algo contrario a lo que yo esperaba en una adversidad difícil de superar. Y ahí es cuando empiezan a venir las consecuencias que no son agradables, mi querido pastor. Gracias, mi pastor. El versículo 6 es extraordinario porque dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y yo sigo insistiendo en la vida de oración de David, tan efectiva, tan profunda, tan clara, ¿sí? ¿En qué momento David llegó a comprender que todo esto que él vivió, experimentó, todo eso que lo llevó a clamar, a quejarse, a sentirse triste, ¿en qué momento David entendió cada cosa o cada adversidad alrededor de su vida? Le entendió que todo eso era para su bien, que todo eso lo edificaba, lo fortalecía, que cada cosa de ello lo hacía un hombre más hábil, más misericordioso, más sensible, más humano. ¿A qué hora David entendió cada cosa de ello? Y la respuesta está en el versículo 5, ¿sí? Mas yo en tu misericordia he confiado. Él confía en Dios, abandonó su problema y su circunstancia en las manos de Dios. Se dio cuenta de que no todo problema o no toda circunstancia tiene que resolverse. Hay cosas que usted y yo no vamos a poder cambiar en la vida nunca. Así clamemos y oremos a Dios, pero vamos a poder vivir con esas cosas que nunca han cambiado, pero otras cosas van a mejorar, van a superarse. Hay cosas en las cuales usted y yo nunca vamos a ver mejora, pero en otras vamos a ver un avance exagerado. Entonces, qué bueno cuando David está diciendo esto tan precioso. Y cuando hable cantaré a Jehová, no solamente está hablando de ponerse a cantar un cántico, está hablando de expresar ese regocijo, esa alegría, esa confianza en Dios, está hablando de vivir una vida para Dios, de alejarse de cosas para caminar en santidad. Cantar, alabar a Dios implica vivir para Él, dedicarnos a Él, no solamente confiar cuando las cosas nos salen bien o cuando Él nos saca del problema, sino vivir para Él. Entonces David me enseña mucho, y en este versículo, en este capítulo 13, la oración de David es
es espectacular, es algo extraordinario. No tengo las palabras para describir todo aquello cuando él dice, me ha hecho bien. Qué qué bueno esto, extraordinario. David aprendió simplemente, como dijo nuestro pastor, a confiar en Dios. Llegó un momento donde dijo, bueno, Señor, que se hagan las cosas a tu manera y no a la mía. ¿Cierto? Que es lo que a veces nos falta a nosotros. Señor, que se haga a tu manera, que no sea a la mía. Y para concluir, mi querido pastor, y rematando, como podríamos decir, con lo que usted nos está explicando de la oración, es necesario mantenernos siempre en oración. La oración no solo sirve para pedir o reclamar un milagro, la oración nos lleva a un estado de tranquilidad, tal que nos hace libres de toda aflicción, es decir, podemos vivir en paz en medio de la tormenta, podemos tomar buenas decisiones, podemos ver. A través de la oración Dios abre mis ojos, a través de la oración Dios ilumina, alumbra mis ojos la situación difícil que estaba viviendo Jesús en sus últimos momentos en la tierra, ¿cierto? Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Estamos viendo aquí una adversidad totalmente grave. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, ¿cierto? Los está invitando a la oración. Los está invitando a estar en unidad con Dios. Eso mismo pasa con nosotros, así que mis queridos oyentes también, ¿estás seguro de que eso que estás haciendo ya lo has sometido a oración, pero a oración constante? Porque una cosa es simplemente pedirle y nosotros decimos, sí, yo ya le oré, porque simplemente le pidió. No, como nos está explicando nuestro pastor, una oración a tal grado que yo pueda quedar tranquilo y decirle, Señor, a ti ya te entregué ese proyecto, a ti, en tus manos dejé ese negocio, en tus manos dejé mi matrimonio, mi vida de pareja, en tus manos he dejado lo que yo quiero. Señor, confío en ti, en tu misericordia. Ya dice David, en tu misericordia he confiado. Y mi corazón se alegra. Yo ya confío en ti, yo confío en ti dejé ese negocio. ¿Yo por qué me tengo que preocupar? ¿Yo por qué me tengo que sufrir esa adversidad a tal grado que me haga tomar malas decisiones? Señor, en tus manos está ese negocio que voy a hacer. He confiado en tu misericordia y por lo tanto mi corazón se alegra en tu salvación. ¿Qué tanto hemos dejado en oración eso que nos está pasando o eso que queremos? Porque muchas veces no es adversidad porque algo malo nos esté pasando, sino adversidad porque, bueno, queremos algo, pero no se me está dando como yo quiero, no en el tiempo que yo quiero, y entonces vivo esa adversidad y vivo ese problema y vivo esa dificultad que me lleva a vivir en amargura. Y no como dice David, bueno, yo estuve como amargado, yo estuve como preocupado, pero he confiado en tu misericordia y por eso ahora mi corazón se alegra. Mi querido pastor, su conclusión, su despedida con nuestros amados oyentes, bueno, es un tema bastante interesante que podríamos pasarnos todo el día hablando de esto porque es muy hermoso lo que nos está enseñando Dios a través de su palabra, a través de nuestro pastor. ¿Qué podemos entonces concluir y qué le podemos decir a nuestros oyentes, personas que tal vez no están pasando por una adversidad terrible, un problema, una dificultad, pero que consideran que las cosas tal vez no les están saliendo como esperaban y por eso hoy se ven sumidos tal vez en la preocupación, porque a veces ni siquiera es problema, sino preocupación de las decisiones que tienen que tomar, mi querido pastor? Gracias, pastor. Y pues qué bueno poderle decir a los oyentes hoy, gracias por su tiempo, por su disposición y de escuchar este tiempo. Para nosotros es muy motivante y agradable que ustedes estén ahí con nosotros. Y mi conclusión sería, creo que frente a la adversidad debemos hacer preguntas correctas. En los dos primeros versículos, el verso 1 y el versículo 2, David hace algunas preguntas que esas preguntas al hacerla él, haya él mismo la respuesta. Por ejemplo, ¿hasta cuándo Jehová? Eso está llevando a David a entender de que hay un tiempo, hay una espera,
pero que en medio de ese tiempo y esa espera necesitamos crecer no solamente en confianza y fe. Me olvidarás para siempre. David sabía de que Dios nunca lo había olvidado ni lo iba a desamparar, él lo sabía, pero hace esa pregunta: ¿me olvidarás para siempre? Y sabemos de que la mano de Dios, el brazo de Dios está seguro, ¿sí? Está diciendo: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿No me vas a responder? ¿No quieres dialogar conmigo? ¿No vas a hablar conmigo? Entonces David hace unas preguntas y hace las preguntas correctas. Al David hacer las preguntas correctas, tiene de parte de Dios las respuestas correctas. Y yo creo que para mí, yo concluyo con ello, ¿cierto? Porque para mí la oración de David aquí es extraordinaria, pero porque hizo preguntas correctas. Y quiero darle gracias a Dios y al pastor por darme esta oportunidad tan maravillosa. ¿Ok? Bendiciones. Amén. Gracias, pastor, entonces, por estar con nosotros, por sacar también de ese tiempo precioso suyo y ponernos en su agenda. Lo que nos dice nuestro pastor, que bueno que nosotros nos podamos preguntar si podría, y yo digo aquí, como una especie de pregunta, pero irónica, entre comillas, que uno puede decir: Señor, ¿será que tú no me escuchas? No, como que no. Sí, tú me escuchas. Yo estoy seguro de que sí. Señor, ¿será que tú te has olvidado de mí? No, no creo. Siempre estás conmigo. Que tenga problemas, que tenga adversidad, que tenga dificultad, no significa que Dios no esté con nosotros, sino que simplemente, como dijo nuestro pastor, todo tiene su tiempo. Todavía no es tiempo de ello, todavía no es tiempo de aquello, y simplemente entendamos que las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos. Van a salir cosas contrarias, por eso se convierte en adversidad, algo contrario que nos causa preocupación. No siempre las cosas van a pasar como tú y como yo quiero, y debemos aprender de eso. Dios quiere enseñarnos. Con eso que tú estás pasando, como dijo nuestro pastor, Dios quiere que se fortalezca nuestra fe, que confiemos en Él ciegamente, creyendo que todo lo que nos sucede es para bien, es para nuestro bien. Gracias a nuestros amados oyentes entonces por estar también con nosotros ya en esta hora de la tarde, ya 12:50 en Colombia. Quédense en nuestra programación. A continuación, Musical del Cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial. Más adelante, reflexiones, historias y muchos otro contenido para aprender de la palabra, que nos lleva cada día a depender más de Dios y a no soltarnos de esa mano preciosa de Jesucristo. En Colombia, para quienes nos escuchan desde otros países, el lunes tenemos un día festivo, así que nuestros oyentes, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Si tú te congregas en algún lugar, busca primero de Jesucristo. Si no te congregas, busca una iglesia donde puedas congregarte. Si estás cerca por allá, por donde nuestro pastor Marco Tulio, acércate, que él con gusto también los atiende. Si este fin de semana vas a pasar por este lugar, mi querido pastor, para nuestros oyentes quienes tienen intención de viajar por esos lugares, conocer, ¿dónde está ubicado, mi querido pastor? Hagámosle esta invitación a nuestros oyentes. Bueno, yo estoy ubicado en la ciudad de Jamundí, ¿sí? Y nuestra congregación está en la calle 11, número 1171, segundo piso. Ahí estamos nosotros para servirle, ahí estamos para ayudarles, para lo que ustedes deseen, ahí estamos. Entonces, ahí en Jamundí Valle, ¿okay? Ahí estamos nosotros. Jamundí, ya saben nuestros amados oyentes, yo decía Puerto Tejada, Jamundí, ya está hecha la invitación. Si pasan por cerca a estos hermosos lugares, pueden visitarlo e ir también a escuchar de la palabra. Mis amados oyentes, entonces, gracias por estar con nosotros. Quédense en nuestra programación, que sea Dios bendiciéndoles más y más. Dios les bendiga.